Enseñanza falsa, parte 2 y 2 Pedro y Judas. En el mundo de hoy, artículos y enseñanzas aumentan más rápido de lo que cualquiera puede imaginarse. Casas publicadoras producen nuevas revistas y libros a una velocidad asombrosa. Las librerías más grandes del mundo ofrecen ahora millones de libros en una plétora de temas. Sin embargo, no todo lo que se dice o se imprime es verdadero. El concurso más importante entre la verdad y el error se centra en el tema de religión. De acuerdo con la tendencia actual, hoy se imprimen más libros religiosos que nunca antes, y cada vez más individuos predican y enseñan temas religiosos. Aunque los maestros falsos declaran enseñar la verdad de la Biblia, ellos tuercen, distorsionan las escrituras y se destruyen a ellos mismos, a otros 2 Pedro 3 y 16. Segunda de Pedro y Judas advierten en contra de los maestros falsos y nos enseñan que andar en la verdad significa andar en santidad y rectitud. No solamente encontramos la verdad por la mente, sino también por el corazón. Ewald 1988, 481. Muchos de los que tratan de encontrar la verdad usando una o la otra son engañados. Finalmente, la palabra de Dios y el Espíritu trabajan juntos para guiarnos a toda la verdad. La Biblia es una antorcha que alumbra en la oscuridad. 2 Pedro 1 y 19, 21, una lámpara a nuestros pies, una luz en nuestros caminos. Salmo 119, 105. Lección 12.1 Segunda de Pedro. Objetivos. 12.1 explicar los contrastes encontrados en 2 Pedro, entre crecer en la gracia y caer de la gracia. 12.1 resumir lo que 2 Pedro dice acerca de las Escrituras y los maestros falsos. Lección 12.2 Judas. Objetivos. 12.21 declarar el autor y propósito de Judas. 12.22 resumir los orígenes de los cánones del Antiguo, el Nuevo Testamento. Segunda de Pedro. Las 2 epístolas generales restantes en nuestro estudio son 2 Pedro y Judas, que consideraremos juntas debido a su similitud. Junto con 1, 3 Juan, estos 2 libros dicen mucho acerca de la enseñanza falsa. Autor y fecha. ¿De qué problema se habla en 2 Pedro, 1, 3 Juan y Judas? El autor de 2 Pedro es Simón Pedro, siervo, apóstol de Jesucristo. 2 Pedro 1 y 1. En nuestro estudio de 1 Pedro, mencionamos que Jesús cambió el nombre de este apóstol de Simón a Pedro, que quiere decir piedra. Juan 1 y 42, en vista de los cambios que haría en la vida de Pedro. En su segunda carta escrita a los dispersos. 2 Pedro 3 y 1, Pedro recuerda a sus lectores que era un testigo ocular del ministerio de Jesús y su transfiguración. 1 y 16, 18, Mateo 17 y 1, 13, Harris 1989, 355. Pedro quiere que recuerden las verdades que presenta aún después de su muerte. Pedro y Pablo eran hermanos en Cristo. 2 Pedro 3 y 15. Anteriormente, notamos que Pablo escribió su última carta, 2 Timoteo, como en 67 DC, cerca del final de su vida. Asimismo, Pedro escribió su segunda carta como un hombre de edad, como 66, 68 DC. Como Pablo, Pedro sabía que enfrentaría la muerte pronto a manos de Nerón. El anciano apóstol se refirió a la profecía del Señor en Juan 21 y 18, 19 en cuanto a sus últimos días. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. 2 Pedro 1 y 13, 15. Al escribir 2 Pedro, el propósito cuádruple del apóstol era insistir a los creyentes dispersos, a 1, crecer en gracia, 2, estar atentos a las Escrituras, 3, guardarse en contra de los maestros falsos, y 4, vivir una vida santa. Bosquejo de 2 Pedro. Y saludos, 1 y 1, 2. Y tomar pasos para crecer en la gracia, 1 y 3, 11. Y estar atentos a las Escrituras, 1 y 12, 21. Y mantenerse alerta en contra de los maestros falsos, 2 y 1, 22. A. Las características de los maestros falsos. 2 y 1, 19. B. El peligro de ser salvo y volverse después al pecado. 2 y 20, 22. B. Vivir una vida santa porque el Señor viene. 3 y 1, 18. A. Mofadores niegan que Cristo vuelve de nuevo. 3 y 1, 7. B.
El retorno de Cristo es seguro 3 y 8, 10. C. Vivir preparado para su venida 3 y 11, 18. B. Oración de cierre 3 y 18. Explicaciones del bosquejo. Tomar pasos para crecer en la gracia 2 Pedro 1 y 3, 11. Explicar los contrastes encontrados en 2 Pedro entre crecer en la gracia y caer de la gracia. La gracia de Dios es un regalo maravilloso a nosotros a través del que nos ha dado grandísimas y preciosas promesas 2 Pedro 1 y 3, 4. Pedro dice que a través de estas promesas somos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia 1 y 4. Otra traducción de 2 Pedro 1 y 4 dice que a través de las promesas de Dios logró escapar de la corrupción que hay en el mundo, debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina traducido de la Biblia New American Standard Version en inglés. Este versículo es una clave para entender la epístola completa de 2 Pedro. Pedro volverá a este pensamiento cuando hable de los maestros falsos 2 y 20. Por lo tanto, debemos hacer algunas preguntas sobre este versículo. Según el contexto de 2 Pedro 1. ¿Cómo participa un creyente de la naturaleza divina? ¿Qué significa participar, tener parte, o compartir en la naturaleza divina de Dios? Empezamos a participar en la naturaleza de Dios cuando nacemos de nuevo. En el nuevo nacimiento, la vida eterna del propio Dios fluye en nosotros Juan 3 y 16, 2 Pedro 1 y 4, 1 Juan 3 y 9. Al momento de recibir el Espíritu de Cristo, a través de la fe, Dios vuelve a crearnos espiritualmente, y venimos a ser sus hijos Juan 1 y 12, Romanos 8 y 16, 17, Gálatas 3 y 26. Cuando tomamos parte de la naturaleza divina de Dios, llegamos a ser nuevas criaturas en Cristo 2 Corintios 5 y 17, Colosenses 3 y 9, 10, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad Efesios 4 y 24. Crecemos en su semejanza, cuando crecemos en gracia. El contexto de 2 Pedro 1 muestra que tomamos parte de la naturaleza divina al conocer a Dios 1 y 2, al aceptar sus preciosas y grandísimas promesas 1 y 4, y al crecer en nuestra fe y en el carácter de Cristo 1 y 5, 7. Pablo dice, nosotros somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor 2 Corintios 3 y 18. Una segunda pregunta que proviene de 2 Pedro 1 y 4 es, ¿cómo escapamos nosotros la corrupción pecado en el mundo causado por nuestra concupiscencia? Pedro contesta claramente esta pregunta, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo 2 y 20. Esto no significa que no podemos volver al pecado y esclavitud del mundo, pero todo creyente puede testificar del cambio que toma lugar en el nuevo nacimiento. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció 2 y 19. El nombre de nuestro Salvador es Jesús porque Él salva a su pueblo de sus pecados, Mateo 1 y 21. Cuando Jesús nos salva, Él nos libera de la esclavitud del pecado. El pecado pierde su control sobre nosotros cuando recibimos un deseo espiritual de agradar y obedecer a Dios. Todo el que practica el pecado es esclavo del pecado Juan 8 y 34, 2 Pedro 2 y 19, pero si el Hijo lo liberta, será verdaderamente libre Juan 8 y 36, Romanos 6 y 18. Si la salvación es por gracia y fe, ¿por qué debemos poner toda diligencia 2 Pedro 1 y 5, 3 y 14, 18? El proceso de participar de la naturaleza de Dios involucra gracia desde el comienzo hasta el fin. La gracia nos da el poder para crecer a la imagen de Cristo. Aún así, Pedro les dice a los creyentes que pongan toda diligencia para crecer en la gracia 2 Pedro 1 y 5, 3 y 14, 18. Él dice que a nuestra fe debemos agregar virtud, conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad, afecto fraternal, y amor 1 y 5, 7. Gálatas 5 y 22, 23 incluye bondad, templanza, benignidad y amor como parte de los frutos del Espíritu. No podemos añadir este fruto espiritual por nuestros esfuerzos propios. El Espíritu debe producirlos en nosotros. Por lo tanto, nos encontramos luchando con una paradoja. Por un lado, la salvación es por gracia, no por nuestros esfuerzos. No merecemos salvación. No podemos ganarla. Es un regalo. Por otro lado, Pedro nos dice que pongan toda diligencia para añadir el fruto que viene de la gracia 2 Pedro 1 y 5, 3 y 14. Nuestros esfuerzos por agradar a Dios muestran que estamos agradecidos por este regalo gratuito. Dios trabaja en nosotros, pero debemos cooperar con Él y debemos resolver las áreas de nuestra vida en las que nos ha dado control. Así, vivimos de una manera
que es digna de la gracia de Dios. Efesios 4 y 1, Apocalipsis 3 y 4. Nosotros ponemos toda diligencia en obedecer y agradar al Espíritu de la gracia. Igualmente, Jesús dijo: esfuércense para entrar al cielo por la puerta angosta. Lucas 13 y 24. En contraste, algunos reciben la gracia de Dios y después la ponen a un lado. Gálatas 2 y 21. Como resultado, ellos caen de la gracia. 5 y 4. Otros hacen afrenta al Espíritu de la gracia. Hebreos 10 y 29, o constantemente lo resisten. Hechos 7 y 51. Debemos tener cuidado de no apagar el fuego del Espíritu. 1 Tesalonicenses 5 y 19. Pablo escribió acerca de los que reciben en vano la gracia de Dios. 2 Corintios 6 y 1. Nadie permanece inmóvil por mucho tiempo como creyente. Nos movemos ya sea hacia adelante o hacia atrás. El Luigi, Yarbrough 1998, 366. Por lo tanto, Pedro mandó a los creyentes a que pongan toda diligencia para crecer en la gracia, para que no cayeran de la gracia. 2 Pedro 1 y 5, 10, 13 y 17, 18, Hebreos 12 y 14, 15. Los que no crecen en la gracia viven en gran peligro, como los creyentes nombrados en Hebreos 6. Si bien a ese punto, ya debían ser maestros, necesitaban en cambio que alguien les volviera a enseñar los fundamentos de la fe. Hebreos 5 y 11, 13. Quizás algunos ya se habían apartado. 6 y 4, 6. Nosotros perdemos lo que nos negamos a usar. Bernabé animó a los nuevos creyentes a que perseverasen en la gracia de Dios. Hechos 13 y 43. Igualmente, Pedro advirtió que los maestros falsos destruyen al débil, atacando a los bebés cristianos, a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. 2 Pedro 2 y 18. En su vida, había visto a algunos crecer y a algunos descarriarse. Esto lo movió a instar a los creyentes a poner todo esfuerzo en su caminar cristiano de fe. 2 Pedro. Los que crecen en la gracia. Los que caen de la gracia. 2 Pedro 1 y 5, 7. Añaden a la fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, y amor. Se relajan e ignoran sus responsabilidades y se vuelven de vista muy corta y ciegos. Se olvidan que Jesús purificó sus pecados. 1 y 9. 1 y 8. Se hacen útiles y productivos. Se hacen inútiles e improductivos. 1 y 8. 1 y 10, 11. Se esfuerzan por hacer firme su vocación y elección. No caerán jamás, pero les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno. Siguen y enseñan doctrinas falsas. Ellos niegan al Señor soberano que los rescató y siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa. 2 y 1, 10. 1 y 19. Están atentos a las Escrituras como una antorcha que alumbra en la oscuridad. Han dejado el camino recto para extraviarse y siguen el camino de Balaam. 2 y 15. 3 y 11, 12. Viven vidas santas y piadosas, y esperan el día de Dios y se apresuran a su venida. Se enredan otra vez en la contaminación del mundo del que escaparon una vez por Jesucristo. 2 y 20. 3 y 14. Procuran con diligencia ser hallados por el sin mancha e irreprensibles, en paz. Se han vuelto atrás del santo mandamiento que les fue dado. 2 y 21. 3 y 17. Evitan ser arrastrados por el error de los inicuos y caer de su firmeza. Cumplen el proverbio: el perro vuelve a su vómito, la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. 2 y 22. La gracia no es algo que normalmente recibimos mientras nos tendemos en cama y dormimos. Ni es gracia algo que se nos da a la fuerza. Nosotros escogemos recibir o rechazar el gracia de Dios momento a momento. Pablo dice que somos mayordomos de la gracia de Dios. 1 Corintios 3 y 10, 4 y 1, 2. Como tales, debemos tener cuidado de no descuidar la gracia de Dios como el mayordomo perezoso que desperdició su talento y se echó en las tinieblas de afuera. Mateo 25, 28, 30, Hebreos 2 y 1, 4. Porque la gracia viene a nosotros por medio del Espíritu de gracia. La clave para crecer en la gracia es andar en el Espíritu. Para andar en el Espíritu, los creyentes deben buscar primero ser llenados del Espíritu como los que fueron llenos en Jerusalén, Samaria, Cedel, Efeso, Hechos 2 y 4, 8 y 17, 10 y 40 y 4, 19 y 6. Hablar en un nuevo idioma es la señal externa inicial de esta llenura interna.
Segundo, los creyentes deben buscar ser continuamente llenos día a día del Espíritu. Efesios 5 y 19. Otras maneras o medios para recibir la gracia incluyen la oración Hebreos 4 y 16, el ayuno Mateo 4 y 2, 6 y 16, Hechos 13 y 2, la oración Hechos 16 y 25, testificar Filemón 6, estudiar, leer la Escritura Mateo 4 y 4, 1 Pedro 2 y 2, 2 Pedro 1 y 12, 21, cantar cánticos espirituales Colosenses 3 y 16, la confraternidad, servicio de la iglesia, la cena del Señor Hechos 2 40 y 2, 1 Corintios 11 23, 26, Hebreos 10 y 25, resistir el pecado y servir a Dios Romanos 8 y 13, 14, 2 Corintios 9 y 8. Nosotros renovamos diariamente nuestras fuerzas físicas descansando y comiendo. De la misma manera, debemos renovar diariamente nuestra fuerza espiritual. Resumir lo que 2 Pedro dice acerca de las Escrituras y los maestros falsos. Prestar atención a las Escrituras 2 Pedro 1 y 12, 21. Como dice Pedro que el Espíritu Santo capacitó a los que hablaron de parte de Dios 2 Pedro 1 y 20, 21. Los pasajes en el Nuevo Testamento se refieren a la inspiración de la Escritura. Segunda de Timoteo 3 y 16 declara, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En Pedro, el apóstol escribe, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu. Santo 1 y 20, 21. ¿Por qué vieron los primeros creyentes las cartas de los apóstoles como inspiradas por Dios? Después, Pedro pone las palabras de los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento al mismo nivel 3 y 2, e iguala las cartas de Pablo con las otras escrituras 3 y 15, 16. Esto muestra que cristianos discernidores ya estaban empezando a ver algunas de las cartas de Pablo, como inspiradas. Gundry 1994, 355. El estudio de la Biblia nos ayuda a crecer en gracia como la leche ayuda a un nuevo bebé. 1 Pedro 2 y 2. No vivimos solo de pan. Más bien, nosotros vivimos de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4 y 4. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que las hallan, y medicina todo su cuerpo. Proverbios 4 y 20, 22. La Escritura también es una gran arma para luchar contra la enseñanza falsa. Jesús derrotó al diablo usando las palabras. Escrito está Mateo 4 y 4, 7, 10. La Biblia es la espada del Espíritu. Efesios 6 y 17. La palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies, una luz a nuestro camino. Salmo 119, 105. Debemos estar atentos a la Escritura, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. 2 Pedro 1 y 19. Mantenerse alerta en contra de los maestros falsos. 2 Pedro 2 y 1, 22. Pedro contrasta la verdadera profecía. 2 Pedro 1, con los maestros falsos. 2 Pedro 2, Gundry 1994, 355. Los maestros falsos están entre los creyentes como los profetas falsos estaban entre los israelitas. 2 Pedro 2 y 1. Pedro describe varias características y acciones de los maestros falsos. Introducen encubiertamente herejías destructoras que destruyen la fe de creyentes. 2 y 1. Como Pablo dijo, ellos trastornan la fe de casas enteras, solo por ganancia. Tito 1 y 11. Niegan al Señor soberano que lo rescató. 2 Pedro 2 y 1. Engañan a muchos y dan una mala reputación al cristianismo. 2 y 2. Crean historias para engañar y aprovecharse de las personas. 2 y 3. ¿Qué 3 ejemplos dio Pedro para mostrar que Dios juzgarían a los maestros falsos? Están bajo cierta condenación. Dios los juzgará como Él juzgó a los ángeles, pecadores, los pecadores del día de Noé, y los pecadores de Sodoma y Gomorra. 2 y 3, 9, 12, 13, 17. Andan en concupiscencia e inmundicia. 2 y 10. Desprecian la autoridad. 2 y 10. Son atrevidos y arrogantes. 2 y 10. No se sacian de pecar, seducen los inconstantes, y tienen los ojos llenos de adulterio. Ellos tienen el corazón habituados a la codicia. 2 y 13, 14. Han dejado el camino recto y se han extraviado para seguir el camino de Balaam. 2 y 15. Son fuentes sin agua. Ellos hablan palabras infladas y vanas. 2 y 17, 18. Seducen a los creyentes débiles o nuevos, atrayendo los deseos de la carne, por la riqueza, éxito y placer. 2 y 18.
Prometen la libertad mientras ellos mismos son esclavos. 2 y 19. Una vez pudieron haber conocido la verdad y la salvación del pecado, pero ellos han vuelto a ser contaminados y vencidos por el mundo. Así, han empeorado después de volverse atrás que lo que estaban antes de haber conocido a Cristo. 2 y 20, 21. Vivir una vida santa porque el Señor viene. 2 Pedro 3 y 1, 18. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay, serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? 2 Pedro 3 y 10, 12. A lo largo de su carta, Pedro presenta muchas maneras por las que podemos estar en paz con Dios cuando Cristo vuelva. Poner toda diligencia en añadir los frutos del Espíritu a nuestra fe. 1 y 5, 10. Crecer en gracia y conocimiento para resguardarse de caer de nuestra firmeza. 3 y 17, 18. Negarse a andar en concupiscencia e inmundicia. 2 y 9, 10. No ser un esclavo de cualquier cosa excepto la justicia. 2 y 19. Guardarse en contra de los maestros falsos. Medir toda enseñanza por las Escrituras. 2 y 1, 22, 3 y 16, 17. Ser paciente como lo es Dios. 3 y 8. Vivir una vida que sea santa y piadosa. 3 y 10, 13. Procurar con diligencia ser hallados sin mancha e irreprensibles. 3 y 14. ¿Cómo se describe en 2 Pedro 3 y 17, 18? ¿Cuáles fueron los dos propósitos de la carta de Pedro? Pedro resume sus propósitos en los dos últimos versículos de su carta. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. 2 Pedro 3 y 17, 18. Judas. El libro de Judas está incluido en las epístolas generales porque no se escribió a una persona o iglesia específica. En cambio, Judas dirigió su carta simplemente a los creyentes, sin diferenciar entre el judío y gentil. Mientras empieza a estudiar Judas, tome tiempo para leer esta corta y ferviente epístola. Observe la siguiente tabla que muchas veces Judas escribe sus pensamientos en grupos de 3. Declaraciones triples en Judas Neiley 1993, 28. Judas. Tema. Declaraciones triples o en grupos de 3. 1. Los lectores. Llamados, santificados y guardados. 2. La oración. Misericordia, paz y amor. 4. Los maestros falsos. Desde antes escribió de ellos, convierten la gracia de Dios, y niegan a Cristo. 5, 7. Pecadores que Dios juzgó. Israel en el desierto, Los Ángeles, Sodoma y Gomorra. 8. Los maestros falsos. Mancillan, rechazan, blasfeman. 11. 3 pecadores Dios juzgó. Caín, Balaam, Coré. 12. Los maestros falsos. Nubes sin agua, los árboles sin fruto, 2 veces muertos. 14. El Señor. Ya viene, a juzgar, a dejar convictos. 16. Los maestros falsos. Murmuradores, querellosos, andan según sus propios deseos. 19. Maestros falsos. Dividen, los sensuales, no tienen el espíritu. 20, 21. Creyentes. Edifíquense, oren, esperando. 22, 23. Ayudando a los creyentes débiles. Convenced, arrebatándolos, tened misericordia con temor. 25. A Dios. La gloria, majestad, imperio y potestad. 25. Para la honra de Dios. Antes de las edades, ahora y por todos los siglos. Autor y fecha.
Declarar el autor y propósito de Judas. De dos razones por qué se piensa que el autor de Judas es medio hermano de Jesús. El autor de esta epístola se refiere a sí mismo, en el versículo 1 como Judas. Además de Judas Iscariote, el Nuevo Testamento menciona a dos Judas, uno Judas hermano de Jacobo, uno de los 12 discípulos, Lucas 6 y 16, Hechos 1 y 13, y Judas, el medio hermano de Jesús, Mateo 13 y 55, Marcos 6 y 3. A continuación hay dos razones de por qué creemos que el escritor Judas es el medio hermano del Señor. 1. Judas dice que él es hermano de Jacobo 1 y 1. Los evangelios mencionan solo dos hermanos llamados a Judas y Jacobo, Santiago, los medio hermanos de Jesús, Mateo 13 y 55, Marcos 6 y 3. Hechos 1 y 14 incluye a los hermanos de Jesús en la lista de creyentes reunidos en el aposento alto en Jerusalén. Parece, entonces, que el autor de Judas es el medio hermano de Jesús y el hermano de Santiago. Notamos anteriormente que Santiago era un líder de la iglesia en Jerusalén y el escritor del libro de Santiago. Así, creemos que estos dos medio hermanos de Jesús escribieron libros en las epístolas generales. 2. El escritor de Judas parece excluirse a sí mismo de los apóstoles y se refiere a los apóstoles como un grupo separado del B. 17. Judas, el medio hermano de Jesús, no era un apóstol. La fecha de la redacción de Judas está conectada a 2 Pedro. La tabla en la próxima sección muestra los versículos similares acerca de los maestros falsos en estas dos epístolas. Porque Judas 17, 18 parece referirse a 2 Pedro 3 y 3, parece que Judas lo escribió después de Pedro. En ese caso, Judas escribió su epístola probablemente en 70, 80 DC, en una era. Los creyentes se enfrentaron de hecho a los maestros falsos como los que Judas describió. Propósito. ¿Cuál fue el propósito de Judas al escribir? Mientras Judas quiso escribir y regocijarse con sus lectores sobre las bendiciones de la salvación, algo era más importante. Como lobos, los maestros falsos se estaban mezclando entre las ovejas de Dios. Como resultado, Judas sentía que debía advertir a los creyentes acerca de estos maestros falsos, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros hacia nuestra común salvación. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. Judas 3. Llega un tiempo en que todo líder debe enseñar en contra del error. Judas sentía que esto era tal tiempo para él. 3 palabras o frases en Judas 3 merecen atención especial. La fe se refiere a toda la verdad o las verdaderas creencias de la Iglesia. La verdad de la Escritura es nuestra arma contra el error. Efesios 6 y 17, 2 Timoteo 3 y 16. Dios nos dio las verdades de nuestra fe por medio de los apóstoles. Judas 17. Judas les instó a los creyentes que contendieran, luchar o pelear por la fe. Puesto que Dios dio la verdad a la Iglesia, es la responsabilidad de la Iglesia mantener la verdad pura y libre de la doctrina falsa. Gálatas 1 y 6, 9, 1 Timoteo 1 y 19, 6 y 3, 5, 20, 21, 2 Timoteo 1 y 13, 14. Como creyentes, Dios espera que resistamos, reprendamos y rechacemos a los maestros falsos. Esto es porque Judas instó a todos los creyentes a luchar por su fe. La fe o verdad de la Biblia ha sido una vez dada. Es decir, la verdad del Evangelio es final e inmutable. Es antigua, pero siempre nueva. Como creyentes, no podemos permitir que los maestros falsos cambien la verdad que Dios nos dio en la Escritura. En su opinión, ¿qué tan segura es la salvación de un creyente profesante que vive en inmoralidad habitual pero espera que la gracia de Dios de alguna manera cubra su pecado? Los hombres impíos estaban usando la gracia como una excusa o licencia para pecar. 4. Judas dijo que los maestros falsos estaban negando a Jesucristo, soberano, y a nuestro Señor. Es decir, estos maestros impíos se negaron a permitir que Cristo gobernara sobre ellos. El pecado es anticristo. Es rebelión contra la ley o norma de Cristo. 1 Juan 3 y 4. La epístola de Judas, como 2 Pedro, reprende a los que dicen que podemos vivir en pecado porque somos cubiertos por la gracia. Como Pablo y Juan, Judas enseña que los que practican pecado no heredarán el reino de cielos. Gálatas 5 y 19, 21, 1 Juan 3 y 9. Así, los maestros falsos gnósticos eran enemigos de Dios y de la Biblia. Judas los acusó de pecados sexuales. 4, 8. Ellos no solo se rebelaron como Caín y Coré. 11, pero también eran avaros como Balaam. 11.
orgullosos, engañadores y conducidos por la carne. 8, 16, 18. Estos maestros falsos causaron divisiones entre los creyentes. 19. Una traducción dice que los maestros falsos eran escollos ocultos. 12. Un escollo es una cadena de piedras, corales o simplemente arena bajo la superficie del agua. Puede dañar e incluso destruir embarcaciones que chocan en él. Igualmente, los maestros falsos sorprenden a los creyentes, jóvenes y débiles, y destruyen su fe. 1 Timoteo 1 y 19, Tito 1 y 11. Judas y 2 Pedro 2 hacen las declaraciones similares acerca de los maestros falsos. Compare los versículos en el siguiente tabla. Versículos similares sobre los maestros falsos, Leaney 1967, 101, 104. Judas. 2 Pedro 2. 6. Y a los ángeles, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Porque si Dios no perdonó a los ángeles, que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. 4. 7. Como Sodoma y Gomorra y ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. 6. 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia, y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. 10. 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. 11. 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. 12. 12. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. 13. 12, 13. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Estos son fuentes sin agua, y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. 17. 16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. 18. 17, 18. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. 3 y 2, 3. Bosquejo de Judas. Y saludos, 1, 2. Y propósito, defensa de la fe, 3, 4. Y advertencia acerca de los maestros falsos, 5, 16. A. Su juicio ilustrado 5, 7. 1. Israel 5. 2.
Los ángeles que cayeron 6. 3. Sodoma y Gomorra 7. B. Su condición descrita 8. 16. 1. Su habla 8. 10. 2. Su carácter 11. 13. 3. Su destrucción 14. 16. Y. Consejo a los creyentes. 17. 23. A. Recuerden lo que los apóstoles advirtieron 17. 19. B. Edifíquense al orar en el Espíritu 20. C. Consérvense en el amor de Dios 21. D. Ayuden a otros por medio de la misericordia y con temor 22, 23. B. Oración 24, 25. Explicaciones del bosquejo. Advertencia sobre los maestros falsos Judas 5, 16. Mientras habla acerca de los maestros falsos, Judas da 3 ilustraciones del juicio de Dios. De estas ilustraciones, sacamos 3 principios acerca del juicio. 1. La destrucción puede venir después de la liberación. Ilustración: Dios destruyó a los israelitas, en el desierto, después de que los salvó de Egipto. Judas 5. 2. El juicio eterno puede venir a los que Dios ha dado una posición alta y de privilegio. Ilustración: los ángeles que se rebelaron en contra de Dios, son guardados en oscuridad y prisión. B. 6. 3. El fuego eterno será el castigo de todos los que viven vidas pecaminosas. Ilustración: Dios destruyó a Sodoma y Gomorra con fuego debido a los pecados sexuales y corrupción. B. 7. Para describir el carácter de los maestros falsos. 11, 13. Judas incluye varias más ilustraciones o metáforas. Caín. B. 11. Los maestros falsos escogieron actuar como Caín, que se negó a obedecer los estatutos de Dios y mató a su hermano por enojo y celos. Génesis 4 y 1, 16. Balaam. B. 11. Balaam ayudó a los madianitas a seducir a Israel en rendir culto a ídolos como Baal. Números 31, 16. Los maestros falsos en tiempos de Judas estaban intentando seducir a los creyentes de la verdadera fe. Coré. B. 11. Junto con varios otros, Coré condujo una rebelión en contra del liderazgo, en el desierto de Moisés y Aarón, y finalmente de Dios. Aunque se le habían dado deberes especiales como levita, Coré ambicionaba más. Él quería ser incluido en el sacerdocio. Como resultado de la insolencia de Coré, Dios hizo que la tierra se abriera y lo tragara a él y su casa. Números 16 y 1, 35. Como Coré, los maestros falsos se rebelaron contra la autoridad de Dios e intentaron imponer su propia autoridad. Escoja una de las ilustraciones de palabras en Judas 12, 13, y explique cómo describe a los maestros falsos. Estos son manchas en vuestros ágapes. B. 12. Pastores que se alimentaban solamente a sí mismos. B. 12. Nubes sin lluvia, llevadas por los vientos. B. 12. Árboles de otoño, sin fruto, desarraigados, 2 veces muertos. B. 12. Olas furiosas del mar, que arrojan espuma como su vergüenza. B. 13. Estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas han sido reservadas para siempre. B. 13. Después, en esta lección, hablaremos del pasaje de Judas acerca de Enoc. Consejo a los creyentes, Judas 17, 23. Judas insta a los creyentes que hagan 4 cosas. Recuerden lo que los apóstoles advirtieron. 17, 19. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. B. 18. Edifíquense, orando en el Espíritu. B. 20. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios. 20, 21. ¿Qué significa la frase orando en el Espíritu? Algunos ven una conexión entre orar en el Espíritu y edificándoos. Se refieren a las palabras de Pablo, en 1 Corintios 14 y 4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo, se edifica, y afirman que Judas estaba hablando de orar en lenguas. Como uno de los medio hermanos de Jesús, Judas, probablemente estaba en el aposento alto en el día de Pentecostés. Hechos 1 y 14, y por consiguiente había experimentado hablar en lenguas.
Por otro lado, mientras que orar en lenguas es ciertamente parte de orar en el Espíritu, de hecho, el Espíritu nos ayuda a orar de muchas maneras. En el contexto de batallas espirituales, Pablo escribió que nosotros debemos estar orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Efesios 6 y 18. En Romanos 8 y 26, nos afirma que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo inspira la oración, nos enseña en oración, y nos da tanto fe así como las palabras que orar. Todos estos y más son aspectos de orar en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios. 21. Tenemos la responsabilidad de crecer en nuestra fe. Es decir, no debemos esperar que Dios cuide de nosotros sin ningún esfuerzo propio. Al principio de su carta, Judas dice que los creyentes son santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. 1. Cerca del final de su carta, da gloria a Dios que es poderoso para guardaros sin caída. 24. Así, Judas 1 y 24 se enfocan en la parte que tiene Dios en nuestra salvación. No obstante, Judas nos recuerda que guardemos un equilibrio entre la parte de Dios y nuestra parte, diciendo, conservaos en el amor de Dios. La parte en la salvación es pequeña comparada con la parte de Dios, pero Dios nos salva al que se niega a llevar el paso del Espíritu. Gálatas 5 y 16, 25. Los maestros falsos decían que pecar no importaba, pero Judas nos recuerda que nuestras elecciones nos mantienen en el amor de Dios o eternamente nos separan de Él. Dios nos da la gracia que necesitamos, pero debemos responder a ella. Este es un tema principal en Judas. Ayuden a otros por medio de la misericordia y con temor. 22, 23. En estos versículos, Judas escribe como si le estuviera hablando a un pastor o anciano, mencionando varios métodos para tratar con el débil. No ayudamos a todos de la misma manera. Es importante ser guiados por el Espíritu, en ayudar a los que son débiles o están en pecado. Observe la actitud de temor y odio de Judas hacia el pecado. Compara el pecado a una herida sangrante que mancha la ropa de una persona. ¿Disfrutaría usted sostener una camisa manchada por sangre y enfermedad? No. Entonces tenga la misma actitud hacia los pecados de los que usted ayuda. La oración de cierre de Judas es como la cima de una montaña. 24, 25, desplegando la gloria, majestad y poder de Dios. Algunos la consideran la oración más gloriosa que cierre un libro en el Nuevo Testamento. Los libros en nuestra Biblia. El uso de ilustraciones no bíblicas. Resumir los orígenes de los cánones del Antiguo y el Nuevo Testamento. Judas 14, 15 se refiere a una profecía de Enoc, al que llama séptimo desde Adán. Enoc fue la séptima generación, si contamos a Adán como la primera. Génesis 5 y 18, 24. Judas dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y ejércitos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. 14, 15. ¿Cómo supo Judas acerca de esta profecía? Una posibilidad es que la profecía era una tradición oral pasada de una generación a la siguiente. Mucha verdad se traspasa en esta manera. Sin embargo, la profecía que cita Judas también se encuentra en el libro de Enoc. Aunque este libro declara que su autor era el Enoc de Génesis 5 y 18, 24, el propio libro no apareció hasta el primer siglo después de Cristo. No sabemos si se escribió antes o después del libro de Judas. Puede ser que Judas y el escritor de Enoc se refirieron a la misma fuente oral, aunque es más probable que Judas citó el libro de Enoc, que era parte de la tradición apócrifa judía. Perkins 1995, 153. En cualquier caso, el libro de Enoc no está en ninguna Biblia, pero es parte de un grupo de libros, llamado los pseudopígrafos. Véase la siguiente tabla. El prefijo pseudo significa falso y epígrafa plural, significa escrito o inscripción. Así, los pseudopígrafos son escritos falsos. Autores que usan nombres falsos escribieron algunos de los libros de los pseudopígrafos. Obviamente, ya que el Enoc de Génesis no estaba vivo cuando el libro de Enoc fue escrito, tal es el caso para este libro. Libros de los pseudopígrafos. Gundry 1994, 44, 46. 1. 1 Enoc. 7. El testamento de Job. 13. Vida de Adán y Eva. 2. 2 Enoc. 8.
Las vidas de los profetas. 14. Los Salmos de Salomón. 3. 2 Baruc. 9. La Asunción de Moisés. 15. Carta de Aristeas. 4. 3 Baruc. 10. Martirio de Isaías. 16. 3 Macabeos. 5. Los oráculos sibilinos. 11. Paralipomenacrónicas, de Jeremías. 17. 4 Macabeos. 6. Los testamentos de los 12 patriarcas. 12. Libro de los Jubileos. En su opinión, si Judas citó de una fuente, no inspirada aún o Enoc, ¿crea esto algún problema con su mensaje? Aunque los libros pseudopígrafos contienen elementos de verdad, ellos también contienen declaraciones falsas. Por esa razón, no fueron considerados dignos de ser incluidos en la Biblia. Sin embargo, esto no quiere decir que ellos no tienen valor. La versión apócrifa judía puede darnos visión en la cultura y el trasfondo de los judíos del primer siglo, que puede ayudarnos muchas veces a entender otras partes de la Biblia. Varias citas de fuentes no inspiradas son incluidas en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pablo citó 3 veces a los poetas griegos, para ilustrar sus puntos Hechos 17 y 28, 1 Corintios 15 y 30, y 3, Tito 1 y 12, Harris 1975, 183. Esto no significa que todo lo que los poetas escribieron es verdad. Más bien, usar las palabras de los poetas simplemente cumplió con los propósitos de Pablo. Igualmente, Jesús se refirió a un refrán local sobre el clima, Mateo 16 y 2, 3, y citó un proverbio local sobre un doctor, Lucas 4 y 23. El Señor también se refirió a una torre que se desplomó en Siloé, mató a 18 personas, Lucas 13 y 4. De esta manera, la Biblia se refiere a algunos refranes verdaderos y eventos de la historia local, poetas u otros libros. Los escritores sabían que toda la verdad es la verdad de Dios, se sentían libres de referirse a otras fuentes de verdad siempre que el Espíritu los dirigiera. Por otro lado, los escritores bíblicos entendieron que muchas de estas mismas fuentes de verdad también contenían error. Solo la propia Biblia no contiene error algún. 2 Timoteo 3 y 16, 2 Pedro 1 y 20, 21. Pero esto no detuvo a los autores inspirados de usar otras fuentes para ilustrar sus puntos. Muchos de los predicadores de hoy en día hacen lo mismo cuando ellos sus ilustraciones del sermón fuera de la Escritura. Ellos han aprendido a separar la carne verdad de los huesos error. Porque los escritores de la Escritura entendieron esto, no tenemos que preocuparnos cuando ellos citan de una fuente no bíblica. Compilar el canon bíblico. Discusión de cómo se compilaron los libros de la Biblia y por qué la Biblia católica contiene los libros que la Biblia protestante normalmente se cubre en un curso de introducción sobre la Biblia o teología. No obstante, registramos aquí algunos hechos. La iglesia primitiva no tenía las escrituras del Nuevo Testamento. Ellos dependían de las escrituras judías, las enseñanzas orales de Jesús, las enseñanzas de los apóstoles y el ministerio del Espíritu Santo. Aún después de que escribieron los apóstoles, tardó años en que la iglesia entera tuviera todas las escrituras del Nuevo Testamento. Los 39 libros de nuestro Antiguo Testamento son los mismos libros que los judíos aceptaron en el tiempo de Jesús. Kane, Bloomberg Hubbard 1993, 55. En el tiempo de Jesús, los judíos de Jerusalén se refirieron a sus escrituras como un grupo fijo de libros bien conocidos. Frase tales como fue escrito indica que las escrituras judías tenían la autoridad del propio Dios. Mateo 4 y 10. La lista de libros en el Antiguo Testamento proveyó un ejemplo para enlistar los libros en el Nuevo Testamento. Bajo el Antiguo Pacto, el pueblo de Dios se refería a una lista de libros inspirados. Por lo tanto, esperaríamos que el pueblo de Dios bajo el Nuevo Pacto se refiera a una lista de libros inspirados. Jesús prometió a los apóstoles que el Espíritu Santo les recordaría de todo lo que le había dicho. Juan 14 y 26. Creemos que el Espíritu guió a los escritores bíblicos a recordar y registrar la verdad de Dios para nosotros. 2 Timoteo 3 y 16, 2 Pedro 1 y 20, 21. Nos referimos al canon como la lista de los libros en nuestra Biblia. El palabra canon significa originalmente una norma que se usa para medir. Un libro tenía que cumplir 4 normas para ser considerado parte del canon del Nuevo Testamento. 1. El autor tenía que ser un apóstol o alguien cercano a un apóstol. 2. El libro tenía que equipararse a lo que la iglesia ya conocía como la Escritura.
3. Tenía que ser aceptado ampliamente por la Iglesia. 4. Tenía que tener una calidad que revelaba la inspiración divina. Menzies y Orton 1993, 29, 30. Cuando fue completada la lista del Nuevo Testamento, la lista de nuestros 27 libros del Nuevo Testamento se formó durante un periodo de más de 3 siglos. Durante esos años, los líderes de la Iglesia discutieron la lista muchas veces, pero ellos no forzaron a los miembros de la Iglesia a aceptar la lista. Más bien, el Espíritu de Dios testificó en los creyentes acerca de que escrituras eran de Dios. Eloy Yarbrough 1998, 28. El Nuevo Testamento como lo conocemos hoy fue aprobado como en 367 DC. Douglas 1978, 197. Sin embargo, los creyentes habían aprobado los libros antes de esto. Los concilios de la Iglesia meramente reconocieron de manera formal lo que la Iglesia ya creía. Es una cuestión de fe creer que Dios vio a la Iglesia primitiva en elegir los libros en nuestra Biblia. Gundry 1994, 57. La Biblia católica y algunas Biblias ortodoxas orientales contienen 12, 15 libros, que no eran parte de las escrituras hebreas. Eloy y Yarbrough 1998, 28. Nosotros agrupamos estos libros en una clase llamada los apócrifos. La palabra apócrifo originalmente significó escondido, pero después vino a significar no en el canon, o lista. Douglas 1978, 186. Estos libros estaban incluidos en la Septuaginta Or 1956, 2728. Jerónimo, el traductor del Vulgata, la versión latina de la Biblia, incluyó los libros apócrifos pero con anotaciones que cuestionaron la inspiración divina de los libros. Antes de la Reforma, los católicos romanos dieron por sentado que estos libros pertenecían a la Biblia, un punto de vista que se aceptó oficialmente en 1546 en el Concilio de Trento. Cuando Martín Lutero desafió concilio, la Iglesia Católica aceptó 7 libros apócrifos: Tobías, Judith, Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Baruch, y los Macabeos. Realizó también adiciones menores a Esther y Daniel Ares 1975, 180. La lista de Jerónimo de los libros apócrifos New English Bible 1970, b. 1 Esdras. 6. Sabiduría de Salomón. 11. Susana. 2 Esdras. Apocalipsis de Esdras. 7. Eclesiástico Sirácida. 12. Bel y el dragón. 3. Tobit. 8. Baruch. 13. La oración de Manases. 4. Judith. 9. La carta de Jeremías. 14. 1 Macabeos. 5. Adición a Esther. 10. Oración de Azaría y la canción de los 3 hombres jóvenes. Metzger 1977. Sí. 15. 2 Macabeos. ¿Por qué rechazamos los libros apócrifos por no ser divinamente inspirados? Sin embargo, aunque los libros apócrifos contienen alguna verdad, ellos también contienen error. Todos los libros apócrifos fueron rechazados de las escrituras hebreas durante el tiempo de Cristo. Al parecer, ni Jesús ni los apóstoles citaron directamente de cualquiera de estos libros. Harris 1975, 183. De esta manera, porque la Iglesia primitiva no los consideró ser divinamente inspirados, los libros apócrifos no cumplieron los requisitos impuestos para la escritura y no fueron incluidos en el canon bíblico.